Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Mi nombre es Andrea Zarralde. En estos tiempos tan difíciles para las familias latinas e inmigrantes, la educación de nuestros hijos es más importante que nunca. La educación no solo es una de las herramientas más poderosas para el futuro de una familia, también representa progreso económico, la oportunidad de romper ciclos de pobreza y la esperanza de un mejor futuro para las nuevas generaciones. Hoy tenemos que enfrentar uno de los principales obstáculos para que nuestros jóvenes se gradúen de la escuela secundaria y puedan aspirar a una educación universitaria. Y el grave problema se llama ausentismo crónico. El Departamento Federal de Educación define el ausentismo crónico como faltar al 10% o más de los días escolares. Y hoy reporta que aproximadamente el 25% de los estudiantes latinos caen bajo esta categoría. Así que uno de cada cuatro de nuestros jóvenes está en peligro de no terminar la escuela secundaria y de ver gravemente afectadas sus oportunidades económicas en este país. Por eso hoy en Línea Directa vamos a hablar acerca de lo que podemos hacer para mejorar la educación de nuestros hijos. Tenemos una invitada muy especial, Suraya Tapia Hatley. Es la única latina elegida a la Junta Escolar del Condado de Arlington en Virginia. Es abogada, madre de familia. Suraya, bienvenida a nuestro programa de Línea Directa. Gracias a ti, Andrea. Eres una defensora de la equidad, el acceso y el poder comunitario. Como madre de dos estudiantes en el programa de inmersión dual de las escuelas públicas y residente de Arlington por más de 20 años, traes una perspectiva muy cercana a las familias inmigrantes y latinas. ¿Cuál es el reto más grande que hoy en día enfrentan nuestras familias en temas de educación? Pues muchas gracias, Andrea, sobre todo por esa introducción tan completa sobre el ausentismo, que yo creo que es uno de los retos tan importantes que tenemos. Eh, Aquí en Arlington, donde yo estoy en el consejo escolar, somos 30% de los estudiantes, los latinos. Sin embargo, los latinos componen 47% de los chicos con ausentismo crónico. Así que yo creo que eso es un reto. Y además, obviamente, tenemos retos sistémicos de instituciones y que no están creadas para apoyarnos como inmigrantes, sobre todo. Y los retos, obviamente, ahorita del contexto antiinmigrante, que definitivamente tiene impacto muy serio en cuanto a la salud económica y salud mental, no solo de los chicos, sino de los padres. Y todo eso tiene un impacto en el desempeño académico de los niños. Hablemos del grave problema del ausentismo crónico. ¿Qué se considera ausentismo Ujú. crónico y por qué se ha convertido en un serio problema, sobre todo en los estudiantes latinos? Creo que en tu introducción lo explicaste muy bien. El ausentismo crónico es efectivamente el faltar al 10% de los días escolares. Ahora, si lo reducimos, eso quiere decir que en el estado de Virginia son 18 días escolares. Y 18 días escolares a lo largo del año quiere decir que eso es faltar solamente 2 días por mes. Si falta un chico 2 días o chica 2 días por mes durante el año escolar, eso ya es ausentismo crónico. Y eso es, no importa si es por visita al doctor o si se enferma o es realmente que simplemente se rehúsa a ir a la escuela, por cualquier razón, eso quiere decir que cae en ausentismo crónico. Los factores obviamente que impactan esto son temas como económicos. Si los chicos en familias que tienen más presión económica van a ser más probablemente los que sufren ausentismo, sea porque tienen que trabajar ellos mismos o porque tienen que tomar otras labores de los padres, ¿no? Y apoyar en casa. Y sobre todo también vemos el ausentismo crónico más alto entre estudiantes inmigrantes, estudiantes que están aprendiendo inglés, lo que se llaman English learners. Ellos tienen un factor de ausentismo crónico alrededor de 20% en distritos aquí en el norte de Virginia. Suraya, sabemos que las acciones también antimigrantes a través del país
están teniendo un fuerte impacto en todas nuestras familias, no importa su estatus legal. A la misma vez, las madres y padres latinos tienen que trabajar muy duro para cubrir sus gastos básicos de hogar y comida. En este ambiente tan complicado, ¿qué podemos hacer en casa para asegurarnos que nuestros hijos estén siguiendo un camino hacia la graduación de la escuela secundaria y lógicamente mucho más allá para ir al college o a la universidad? Tan importante tu pregunta, Andrea. Y antes que nada, quiero compartir con tu audiencia cómo sentimos lo que estamos pasando, ¿no? Ahorita en este momento y cómo estamos aquí para apoyarlos y compartimos tanto el dolor, tristeza, angustia, todo lo que se está sintiendo lo compartimos por igual en toda la comunidad, seamos inmigrantes ciudadanos, seamos indocumentados, seamos quien seamos. Así que quiero compartir eso, que todos lo estamos padeciendo y sintiendo. Yo creo que tres cosas que son muy importantes para que todos nuestros padres y familias estén al pendiente y que hagan es, número uno, y sé que es difícil a veces, pero hay que hacerlo, es, número uno, estar informados de cómo va su estudiante, cómo va en la escuela. No solo preguntarle al estudiante, al hijo o la hija, cómo van, sino realmente preguntar en la escuela. Y sé que hay tiempo limitado, atención limitada, todo ahorita se siente como una presión para uno como padre, pero no hay de otra, porque la realidad es que los chicos no siempre nos van a decir. Ujú. Y la realidad es que entre más, si hay un problema, entre más temprano intervengamos como padres, mucho más fácil va a ser corregir el problema. Que si es un problema, por ejemplo, que empezó en el año de grado noveno y el joven o la joven ya está en grado 12, para el grado 12 ya hay casi no hay nada que hacer, ¿no? Es la realidad. Y yo creo que entonces es importante recalcar que hay que estar informados de cómo van y les voy a compartir unas maneras en las que se puede hacer, ¿no? Más adelante en nuestra conversación. Pero sí tener en claro que hay que estar al pendiente de cómo van para corregir el camino, si no van por bien buen camino, a tiempo. Porque como tú dijiste en la entrada, el terminar high school y el entrar, el tener una carrera universitaria, cambia el panorama de la vida de esa persona. La segunda cosa que es muy importante que hagan las familias y los padres sobre todo es cuidarse a sí mismo misma. Ahorita estamos hablando de los chicos, pero quiero recalcar que los padres tienen que también tener cuidado de sí mismo, porque si nuestra atención, nuestros miedos, todo eso lo absorben los chicos. Entonces, si es de que necesita tiempo de estar con amigos, si necesita ir a caminar, si necesita un momento de silencio, es importante que se cuiden a sí mismos primero y el niño va a absorber ese beneficio también. Y por tercer lugar, es estar muy atento a lo que es la parentificación. Es un término que se usa mucho en inglés, en nuestra cultura realmente no lo tenemos, no existe porque siempre lo hemos hecho. Parentificar es básicamente atribuirle características y responsabilidades a los hijos que son de adultos o de padres, ¿no? Puede ser em, que sean más como nuestros amigos, más que hijos, que nos cuiden a nosotros como padres o cuiden de la familia, y sean más como socios nuestros o aliados o amigos en vez de nuestros hijos. Eso no es ni malo ni bueno, simplemente pasa, sé que pasa, pero sí tiene un impacto profundo en los jóvenes. Cuando los tratamos como adultos, estancamos, de hecho, su crecimiento y desarrollo. Entonces, quiero aclararles también que esto no es solamente nuestra responsabilidad. Esto no es un problema o falla de los padres, porque te digo, todos lo hemos pasado. Es una respuesta natural al trauma y tensión que estamos viviendo ahorita y es una respuesta al abandono sistémico y ataques a nuestra comunidad inmigrante por parte del gobierno y de instituciones que deberían estarnos apoyando y no nos apoyan. Esa es la parentificación. Pero aunque no sea falla o culpa nuestra, hay que estar muy atento a ello, porque yo lo que veo a diario en los chicos que más sufren es por eso, es porque están tomando toda la responsabilidad de toda la familia y toda la carga. Y eso los paraliza y les angustia y entonces no pueden.
salir bien académicamente, obviamente, con toda esa presión. Em, entonces, la manera en la que lo evitamos es también preguntarles a los chicos, estar al tanto de cómo están ellos a nivel interior. En vez de preguntarles, oye, hijo, hija, ¿cómo te fue hoy? Preguntas más específicas como, hoy hubo algo que te trajo alegría, un momento grande de alegría, o hubo algo hoy que te causó dolor. ¿Cuál es tu clase favorita y por qué es tu clase favorita? Entonces, hacerles preguntas, indagar de esa manera, saber cómo están ellos a nivel emocional, tratar de tener esa conexión como padre e hijo es muy importante. Y obviamente tocas un punto clave y es la parte de la salud mental. Muchas de nuestras familias están profundamente preocupadas por la salud mental de los estudiantes. Primero, nuestros jóvenes enfrentaron la crisis del COVID. Obviamente recordemos que esta crisis afectó enormemente a la comunidad latina y ahora están viviendo el impacto de la crisis antiinmigrante. ¿Qué debemos saber como padres y madres de familia para apoyar la salud emocional de nuestros hijos, ayudarlos a mantenerse enfocados en sus estudios? Han sido prácticamente dos pandemias que nos ha tocado enfrentar y ahora pues es difícil manejarlo en casa. ¿Qué sugieres? Claro. em, Antes que nada, bueno, algo en parte ya lo que acabo de comentar, de tratar de conectarse, ¿no? con el hijo o la hija de esa manera. Pedir ayuda, pedir apoyo, porque muchas veces con este miedo y también sin saber siempre en quién podemos confiar necesariamente, quizá las familias se encierran más generalmente. Y lo veo también en mi trabajo con otra organización, con Dream Project y en el futuro. Vemos que los chicos luego cuando más crisis están teniendo, más se cierran. Entonces, y como padres quizá también evitar eso, buscar ayuda. Y en cuanto a los recursos que hay para ayuda, hay recursos locales y hay recursos estatales. De nivel estatal hay un sinfín de apoyos, pero lo que yo le sugeriría a los padres de familia es empezar por su condado o ciudad tiene que tener un un departamento de salud. Generalmente ese departamento de salud siempre tiene apoyo para salud mental. En la escuela es más accesible aún. En la escuela, si su hijo o hija está teniendo temas de salud mental o uno mismo, por favor, pidan hablar con un consejero. Y hay que pedir, eso es lo otro. Por eso les digo que hay que pedir ayuda, Ujú. porque no siempre nos la van a ofrecer. Y me parte el corazón ver todos los recursos en Arlington, por ejemplo, que tenemos y yo constantemente estoy presentándoselos a los padres porque los padres no saben todos los recursos que tenemos. Entonces, preguntar con el director de la escuela, con el consejero de la escuela, van a haber consejeros de la escuela que pueden apoyar a su hijo o hija. Entonces, aprovechar ese recurso. Si están en un momento de crisis, hay una línea telefónica 988. Marca el 988, que eso es si están en una crisis donde un niño o niña puede causar daño a sí mismo, 988. También hay clínicas gratis. En Arlington, por ejemplo, está el Arlington Free Clinic. Arlington Free Clinic da apoyo de salud de todo tipo y de manera gratuita. Y también ver qué otros recursos, sobre todo específicos a salud mental, tienen el condado. Arlington County, por ejemplo, sé que en Arlington hay programas de salud mental para padres, para niños, para teens, para adolescentes, de todo rango de programas. Entonces, sí los exhorto a que si es más fácil empezar con la escuela, empiecen con su consejero de la escuela y ese consejero tiene el deber, es su trabajo, conseguirles todos los recursos que hay dentro del condado y dentro de la escuela. Y también hay trabajadores sociales que igualmente en las escuelas, que igual es su trabajo conseguirles esos recursos a ustedes. Suraya, ¿qué se está haciendo desde la Junta Escolar? Primero, pues es para realmente un orgullo para nuestra comunidad tenerte a ti, una mujer latina dentro de una posición tan poderosa como es la Junta Escolar de Arlington. ¿Qué están trabajando para ayudar a estos estudiantes a que no falten a la escuela? ¿Cuál ha sido un poco el plan de acción? Muy bien. Mira, de mis momentos, uno de mis momentos más de más orgullo fue cuando entré
hace más de un año y cacho al consejo escolar. Acababa de entrar Trump en funciones y obviamente había mucho pánico. Em, y dentro de mi primer mes en la junta escolar, gracias a lo que dices, creo que sí fue un poco mi pasión por el tema y empujando a muchos colegas dentro del sistema a pasar lo que fue una resolución para escuelas seguras y una política pública que, que delimitaba muy bien y de manera muy clara lo que las escuelas de Arlington iban a hacer y no hacer en cuanto a colaboración con cualquier fuerza policíaca, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hicimos fue que dejar muy en claro que nuestras escuelas son seguras, que en nuestras escuelas no se van a permitir ninguna policía, ni fuerza armada, ni nadie, ningún elemento de ejecución de ley que no tenga un mandato, una orden judicial o sea, es decir, una orden de inmigración, una orden administrativa no se va a aceptar en nuestras escuelas. Y si es orden judicial para efectos criminales, entonces en ese caso se va a manejar el proceso con nuestra abogada de la división, no en las escuelas. Estamos hoy en línea directa hablando de la importancia de la educación y cómo esta es la herramienta más poderosa que tenemos para romper los ciclos de pobreza en nuestras comunidades. Vamos a una breve pausa y volvemos enseguida con más de línea directa. No se vayan. En este segundo segmento continuamos nuestra conversación con Suraya Tapia Hadley, miembro de la Junta Escolar de Arlington, para hablar de los retos más urgentes que enfrentan nuestras escuelas y nuestras familias. Gracias de verdad, Suraya, por aceptar nuestra invitación a Línea Directa. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Y la participación de los padres, la asistencia regular a clases, el apoyo a los estudiantes bilingües y la comunicación entre las escuelas y las familias son elementos fundamentales para el éxito académico. Para muchas familias latinas, estar informadas y sentirse incluidas puede marcar una gran diferencia en la educación, lógicamente, de sus hijos. Suraya, muchas familias latinas valoran mucho la educación, pero a veces enfrentan barreras de idioma, de información, de acceso. ¿Cómo podemos explicar a nuestros padres de familia que el tesoro más preciado que tenemos en este país es la educación? Que nuestros hijos asistan a la escuela, se gradúen y sigan el camino a la universidad es realmente el poder más grande que tenemos en nuestra mano. Efectivamente, Andrea, les cambia todo el futuro entero. Es la universidad es la diferencia entre un futuro posiblemente de sufrimiento y a un futuro muy seguro y con opciones infinitas, ¿no? Y como comentaba hace un momento, hay muchos caminos que uno puede tomar. Puede tomar un joven camino de trabajo por hora, que es muy incierto, increíblemente inestable. Puede ser trabajo o una carrera quizá técnica tiene valor, claro, sin duda tiene un valor muy importante, pero no hay nada como una carrera universitaria, porque aunque en una carrera técnica quizá empiece un joven ganando bastante bien, entonces ese dinero nos impresiona, ¿no? Sin embargo, ese joven o la joven no saben que aunque entren ganando eso, no van a incrementar mucho en toda una vida. Pueden trabajar 30 años y quizás solo incrementar un 20, 50 o hasta un 100% quizás su salario. Sin embargo, con un título universitario, aunque no gana tanto al principio, puede incrementar esos ahorros a lo largo de su vida por 10 veces, ¿no? Lo que empezó ganando. Entonces, es ese crecimiento que es lo que cambia un futuro y cambia generaciones, cambia ciclos generacionales de pobreza y económicos. Entonces, eso es lo que quizá no siempre saben nuestros chicos que se impresionan con un paycheck, ¿no? De repente importante. Hay que pensar más a largo plazo y pensar en romper estos ciclos en los que estamos de sufrimiento y pobreza. Entonces, eso es yo creo que mi mensaje para los padres, que lo más importante es una educación y sobre todo aprovechando que tenemos escuelas públicas de tan alta calidad en toda esta región.
También es importante resaltar, Suraya, que es clave conocer al maestro de la escuela. Muchas veces y muchos padres desafortunadamente toman la escuela como un daycare y nunca se involucran. Pero empezar por conocer, como mencionas, al consejero, hay trabajadores sociales, al maestro de nuestros hijos. Es clave involucrarse y hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo de tocar la puerta de la escuela y decir, bueno, como lo mencionas, hay recursos que son nuestro derecho y es clave precisamente para generarle a nuestros hijos este amor por la educación y continúen. Hay madres y padres que quizás no saben que la escuela de Arlington, por ejemplo, tiene un sistema excelente en línea para mantener una comunicación constante acerca del progreso de los estudiantes. Háblanos acerca de este sistema. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es importante que los padres se involucren? Y yo creo que este puede ser de réplica que seguramente hay en otros distritos escolares. Definitivamente, y esto de hecho es un tema que me apasiona porque en Arlington se llama Parent Square. Hay distintos sistemas de comunicación del sistema por medio del cual el sistema escolar les manda a todos los padres mensaje por email y por texto. A veces es muy incómodo porque los padres sí se tienen que, aunque les llega el mensaje para leerlo como medida de seguridad, el sistema requiere que hagas sign in, ¿no? Como que entres con una clave, con una contraseña y su nombre, ¿no? De padre. Entonces, ese filtro luego frustra a los padres y lo entiendo porque me ha pasado incluso a mí y entonces no leen el mensaje, ¿no? Y esa no es la respuesta. Es un sistema que ya que uno está dentro, la verdad es muy fácil de usar y entender. Y como bien decías, hay que también hablar con los maestros, no solo con los consejeros, y es una manera muy fácil de estar en contacto con cualquier maestro. Ahora, en primaria es mucho más fácil porque solo tienen a su maestro o maestra de clase. Ya en middle school y high school cambia porque tienen tantos maestros y tantos periodos diferentes, pero escojan uno, ¿no? Escojan uno. Pregúntenle al hijo o la hija si tienen una clase favorita, empiecen con ese maestro. Y si no, no, escojan uno y simplemente pregunten, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va mi hijo o mi hija? Es un sistema Parent Square que permite comunicarse directamente con los maestros, ver los anuncios de la escuela y de todo el sistema escolar, que si va a haber cierre de clases, que si hay una emergencia, que cualquier tema, ¿no? Y de hecho, quiero compartir, qué bien que estamos hablando hoy, porque todas las escuelas están teniendo sesiones informativas. Entonces, por favor, en el condado de Arlington, pregunten con quién es el asesor bilingüe de las familias. Ese asesor bilingüe tiene el calendario de cuando hay entrenamientos en Parent Square, porque también hemos luchado mucho yo a nivel interno con nuestro equipo de comunicación, haciéndoles entender que no todos los padres lo accesan, que para muchos padres es muy frustrante y no pueden ingresar. Entonces, no, de nada sirve que haya tanta información de tanto valor si no nadie lo lee. Entonces, eso es algo que hemos estado trabajando mucho. Ya ha mejorado muchísimo el nivel de entrenamiento que se está haciendo con familias de manera proactiva. Entonces, por favor, pregunten con su especialista bilingüe cuándo es el siguiente entrenamiento, porque sí los hay y sí puede haber hay quienes le pueden sentarse con ustedes y repasar cómo entrar y cómo usar Parent Square y cómo estar al pendiente de las tareas de sus chicos, porque hay también con Parent Square o por Canvas, otro sistema que sé que es muy complicado, pero sí hay maneras de ver las tareas de los chicos y de estar en comunicación con los maestros por medios de estos sistemas. Y hay que aprender a usarlos. Uno puede, hay que aprender, nada más hay que aprovechar que nos pueden entrenar en estos sistemas. Y ya para cerrar nuestra conversación, Suraya, cuéntanos, queremos conocer más de ti. ¿Qué te motivó a ti para involucrarte en la junta escolar de un sistema público tan importante como el de Arlington, estar de pie, ayudando a nuestra comunidad en temas de educación? ¿Cuál fue esa motivación personal que te tiene ahora en esta posición? Gracias, Gracias, Andrea. Pues es de lo que hemos estado hablando.
tu audiencia es quien me motivó. Realmente, viviendo yo en Arlington y siendo amistad de tantos padres de familia latinos y viendo las grandes necesidades y preocupaciones de las familias y el sesgo de información del que estamos hablando entre el sistema y nuestras familias latinas, yo estaba muy preocupada y somos un sistema con 30% de los estudiantes siendo latinos y íbamos a quedarnos sin una sola latina o latino en el consejo escolar cuando yo me lancé. Entonces, la verdad me lancé por representación, porque no me parecía dejar pasar este momento en el que estamos viviendo y dejarnos sin representación en el consejo escolar, sabiendo que, bueno, yo también ya tenía un historial de estar involucrada a nivel local, en política local, en las escuelas, entonces por eso me lancé, para ser la representación de nuestras comunidades y en eso estamos. Necesitamos más Surayas alrededor Así de es. nuestra área, más rostros latinos que conozcan nuestras necesidades, que nos representen. Así que felicidades por tomar este gran reto, por representarnos en una junta escolar con tanta fuerza como es la de Arlington, por lo que haces diariamente, no solamente con la junta, sino con otras organizaciones que velan por los beneficios y los derechos de una comunidad que ahora sufre, pero con personas como tú seguramente tenemos un mejor futuro. Muchísimas gracias, Soraya, por haberle dicho sí a este programa de línea directa y esperamos que no sea la primera vez que nos acompañes. Con mucho gusto cuando quieras y gracias a ti, Andrea. Una breve pausa y volvemos en instantes. Les recordamos que la participación de los padres y las comunidades es fundamental para fortalecer nuestras escuelas. Infórmense, hagan preguntas, participen y recuerden que su voz también es parte del futuro de nuestros estudiantes. La educación en este país es la herramienta más poderosa que tenemos para romper los ciclos de pobreza. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en línea directa. Gracias y hasta la próxima.